Hola, hola amigos, mi nombre es Fernando Pico y vamos hoy a tratar un tema muy interesante que se llama la letra mata. Realmente es un versículo que es muy usado cuando eh, hablamos sobre la academia, cuando hablamos sobre el estudio, teología y todas sus, digamos, ramas de la teología. Las personas piensan que si estudiamos mucho, matamos al espíritu y le dan mayor valor a las experiencias espirituales. Pero vamos a ver que este versículo no se trata sobre el estudio, sino sobre otras cuestiones y también tratar sobre el equilibrio que debemos tener en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día. Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la experiencia y entre el estudio. La experiencia espiritual y el estudio de la palabra es muy importante. Ahora bien, cuando nosotros leemos en 2 Corintios 3, versos 6 al 9, nos dice lo siguiente: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hasta ahí siempre nos lo han dicho. Y de ahí es que se cuelgan estos hermanos para desacreditar el estudio académico de la palabra de Dios. Pero el verso 7 al 9 nos da una mayor visión de lo que se quiere hablar al respecto. Dice, si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, ¿está hablando de qué? De las tablas de Moisés, de la ley del Antiguo Testamento, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, o sea, la letra de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, del Espíritu. Ahora, hasta ahí. Es claro que el verso 6 trata de la letra de la ley y no del estudio o del conocimiento de la palabra de Dios. Son dos cosas muy aparte. Y con esto es que nos dicen que es malo el estudio de la palabra. Ahora, ¿es mal estudiar la palabra de Dios a profundidad? La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Fue inspirada por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que da la vida. Da vida y las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Lo podemos ver en Juan 6. Entonces, la palabra de Dios es útil. Es importante esta parte para exhortar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Ahora bien, siempre citan estas palabras personas que inclusive no tienen un estudio, un grado de estudio. Y se piensa que solamente con hablar con lo que tú puedas leer y puedas entender en tu propio conocimiento o lo que el verso piensas que está diciendo, ya estás corrigiendo y estás instruyendo en justicia. Pero no se dan cuenta que este mismo verso hay algo que me acabo de dar cuenta. y es que la palabra es viva. Siempre que uno está leyendo, mire, uno puede estarlo leyendo 10 veces y las 10 veces usted va a aprender algo distinto de la misma palabra, del mismo verso. Al final de este verso dice, para corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo no estoy corrigiendo como lo demanda la palabra, que si yo no estoy instruyendo de la forma como me demanda la palabra, no estoy haciendo perfecto a esa persona. No la estoy instruyendo para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí me comprenden? Si yo cometo un error
de interpretación y estoy corrigiendo a una persona, la estoy corrigiendo no hacia la perfección, sino al error. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener ese sentido de responsabilidad. Todos los pastores y líderes deben tener ese sentido de responsabilidad tan grande, porque cuando yo interpreto algo a mi juicio y a mi gusto, no estoy corrigiendo en perfección. Lo que estoy haciendo es estoy instruyendo en el error. Y no estoy preparando a las personas para toda buena obra, sino que va a haber ese error, con ese error que estoy yo instruyendo, pues esa obra perfecta de Dios no se va a ver reflejada en esa persona. Ahora, en 2 Timoteo nos decía eso. La palabra conocimiento, escuchen bien, esa palabra de conocimiento se encuentra más de 50 veces en la Biblia, más de 30 veces en el Nuevo Testamento. Y en todos los casos de esta palabra, siempre sirve para animarnos a buscarlo, a Él. No para advertir o para enfatizar que el conocimiento es malo, sino nos anima a tener mayor conocimiento para buscarle. Ahora, en el Antiguo Testamento dice que por falta de conocimiento, esas dos palabras, falta de conocimiento, se ve mucho en el Antiguo Testamento. Dice, el pueblo es llevado cautivo, eso está en Isaías. Hay otro que dice, por falta de conocimiento, el pueblo es destruido, eso está en Oseas. Los Salmos 19 y 119 exaltan las virtudes de conocer la ley de Dios. Hay una virtud en conocer la ley de Dios. Y cuando hablamos de la ley de Dios, no estamos hablando sobre los 10 mandamientos, sino estamos hablando es de toda su palabra, de todo su consejo. Estamos hablando de todo lo que hay en la palabra de Dios para nosotros. En estos tiempos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo el consejo de Dios. Ahora, si hace énfasis estos dos salmos a cuál es la virtud de tener ese conocimiento, de ahondar en el conocimiento de Dios, ¿por qué no lo estamos haciendo? En Efesios 5 hay un texto paralelo, Efesios 5, 18, nos dice que debemos ser llenos de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Cristo. Pero en Colosenses 3:16 también nos dice, la cual muestra que ser llenos del Espíritu es llenarnos de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Entonces Jesús nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. También cuando ora al Padre, pide que nos santifique en la verdad y agrega, tu palabra es verdad. Miren amigos, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos conociendo la verdad. Y cuando nosotros decimos la verdad, eso implica que tenemos que ser conscientes que ante nosotros está la palabra inspirada de Dios, que es el reflejo de lo que Dios desea para nosotros, y nos está demandando, nomás con decir que tu palabra es verdad, nos está demandando que tenemos que estar solícitos en el estudio de la misma, para no correr riesgos de manipular, de entorpecer, de llevar al error. Y eso a nosotros, queridos amigos, sí nos debería dar temor. Cuando nosotros hablamos a otros sobre la palabra o cuando enseñamos, tenemos que ser muy entendidos que lo que estamos haciendo debe ser algo muy de cuidado, de estudio, de analizar bien de lo que estamos hablando. Ahora, estudiar la palabra de Dios, al estudiarla, es la única forma de conocer verdaderamente a Dios y confirmar que el Dios en que nosotros adoramos es el verdadero Dios y no un falso Dios
que nosotros mismos hemos creado a nuestra imagen y semejanza y para nuestro propio beneficio. Ahora, finalmente, ¿qué trata con decir que estudiar la Biblia mata? ¿Qué mata? Sí, realmente al estudiar la palabra de Dios sí mata, pero ¿mata qué? Mata nuestra ignorancia, mata nuestros prejuicios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, profundizamos en ella, mata nuestro sentido de superioridad sobre los demás. También mata nuestro orgullo, mata nuestra indiferencia hacia las personas que no creen como nosotros y que hace que les amemos tanto que podamos mostrarles con paciencia las virtudes bíblicas. Entonces, mata nuestra ira cuando alguien está contra nosotros, mata nuestra admiración y cariño por las personas que pensamos que son espirituales, pero que realmente están en un error. La palabra de Dios, cuando es sometida al escrutinio, a la palabra, el Espíritu Santo mismo nos empieza a revelar lo que está bien y tenemos que empezar a desechar lo que nosotros hemos pensado durante mucho tiempo o años que está bien. Y tenemos que ser mansos ante eso. Cuando nosotros empezamos a estudiar, nos empezamos a dar cuenta de muchos errores que estábamos cometiendo o que estamos cometiendo. Y nosotros tenemos que ser también conscientes de que si la palabra lo dice, no hay discusión alguna. Nosotros no podemos venir a discutir lo que dice un versículo o tratar de acoplarlo como a mí me plazca. Porque hay palabras que son fuertes. Pero asimismo, el Espíritu Santo también nos da la capacidad de tomarlo, de tomar ese consejo y de cambiar y de obedecer. Entonces, sí, la Biblia mata todo lo que es basado en el hombre, para que el reino de Dios llegue a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, también mata el estándar que tenemos del mundo al estudiar la palabra. Nos estamos dando cuenta que en la Biblia, en la palabra de Dios, hay un estándar superior al mundo donde nosotros estamos habitando, en el cual nosotros vivimos día a día. Cuando nosotros nos damos cuenta que todo es lícito, mas no todo conviene, nos empezamos a dar cuenta que nosotros estamos de acuerdo con cosas que bíblicamente no están de acuerdo, no están en línea con la palabra de Dios. Ahora bien, el estudio de la palabra de Dios poco a poco va a ir renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable, es santa y es perfecta, pero necesitamos leerla. Y no solamente necesitamos leerla, sino necesitamos estudiarla y necesitamos orar al Señor para que su Espíritu ilumine para nosotros la palabra que Él mismo inspiró y nos dé la gracia para poder obedecer lo que leemos. ¿Sí me comprenden? Entonces hay un equilibrio entre el estudio de la palabra y el Espíritu de Dios, tener esa relación o esa satisfacción en el Espíritu de Dios. O sea, tiene que haber un equilibrio entre las dos. Tiene que haber un equilibrio entre nuestras experiencias espirituales, siempre estar sometidas a la palabra del Señor. Ahora bien, Sproul decía, todo creyente debe saber qué es lo que cree. Es importantísimo. ¿Por qué lo cree? Saber cómo compartirlo y saber cómo vivirlo. Ahora bien, Pablo nos dice que debemos procurar diligentemente. Diligentemente quiere decir sin perder tiempo. Presentarnos delante de Dios como obreros aprobados,
que no tienen de qué avergonzarse porque utilizan bien la palabra de verdad. Otra vez estamos hablando sobre la palabra de verdad. Y dice que no tienen temor o de avergonzarse y que son aprobados. Estudiar la palabra es cosa seria y es fundamental para que nosotros seamos aprobados sin errores, ni tengamos de qué avergonzarnos porque utilizamos bien esa palabra que Dios nos ha dado, que es la palabra de verdad. Ahora bien, debemos amar, respetar la palabra de Dios. Nosotros debemos siempre tener ese equilibrio entre la oración y el estudio de la palabra. Tienen que ir de la mano. Siempre tienen que ir de la mano. A medida que tú vas estudiando, a medida que tú vas explorando esa palabra de vida, tu mismo espíritu va a empezar a tener ¿cómo decirte? Va a tener una fluidez en tu espíritu, ¿sí? A medida que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios, nuestro espíritu empieza también a alimentarse de ella. Y cuando somos alimentados por la palabra de Dios, pues nuestro espíritu también va a tener una conexión divina. Es un equilibrio. Ahora, el cristianismo no se trata de que usted y de presentar la verdad suya o pensando que es la verdad. No se trata de eso. Ni se trata de ganar una discusión, no se trata de que sea por beneficio suyo o por fuerza suya. Presentar la verdad es simplemente presentar lo que Dios nos ha dejado procurando siempre sin error. Mientras estemos nosotros dentro de este mundo, nosotros tenemos una naturaleza caída. Y al tener naturaleza caída, nuestra teología va a ser caída. Va a siempre tener errores. Pero precisamente por eso hay que orar. Hay que tener esa manifestación del Espíritu para no cometer estos errores. Hay que leer, hay que estudiar y hay que meditar en la palabra de Dios porque es necesario compartirla sin errores. Porque es la carta de presentación de que Dios es un Dios que se revela a nosotros, un Dios perfecto, que su palabra es perfecta, que su palabra es viva. No podemos presentar una palabra que tiene errores o malinterpretar esa palabra de Dios. Entonces, les animo, muchachos, a estudiar, no a leer, a estudiar. Ojalá académicamente mucho mejor que tengan un maestro allí que les esté compartiendo buena literatura y que los esté apoyando. Y también hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que hacer los ejercicios espirituales. Así como el cuerpo se debe ejercitar, nuestro espíritu se debe ejercitar también. Entonces, hasta ahí los dejo. Chao, chao amigos, nos vemos en la próxima. Chao.